Buenas tardes, buenas noches a todos los que están presentes. Un saludo muy fraternal desde Bolivia a todos los amigos, los simpatizantes y miembros de la Sociedad Teosófica. Es para nosotros una alegría compartir con los presentes y los que accedan posteriormente a la grabación este foro que es para el estudio y la difusión de la doctrina secreta. El primer tomo, Cosmogénesis, en su segunda parte que comprende simbolismo arcaico universal. Este espacio fue creado gracias a nuestro querido Isaac. Él no necesita presentación, conocido por todos, un gran trabajador teosófico, incansable viajero. Las palabras son cortas para lo que siente el corazón. Isaac se ganó el corazón, el cariño entrañable de todos, la admiración y el respeto de los miembros de la Sociedad Teosófica en Bolivia. Así que ahora inauguramos este curso y para tal efecto invito a María Luisa, agente presidencial de la Sociedad Teosófica en Bolivia. Se dirigirá a ustedes con la palabra oficial. Continuará Guille, presidente de la rama Canahuara, con la invocación previa al estudio y posteriormente, y por supuesto que quedará en manos de Isaac la dirección de este estudio. María Luisa, por favor. Gracias, Dorita, gracias. Realmente una gran alegría de poder dar inicio a estas conferencias que las va a dar Isaac, a nuestro querido hermano Isaac. Un abrazo, un cariño muy cordial para todos los hermanos que hoy tenemos el honor de que nos acompañen en esta actividad. Y bueno, en cierto modo, Dorita ha dicho ya ese profundo agradecimiento, reconocimiento que tenemos hacia este querido hermano Isaac Auli, quien nos ha acompañado ya desde hace muchos años, viene fortaleciendo el trabajo de las ramas, difundiendo esta sabiduría milenaria en diferentes ciudades de Bolivia. La última vez que ha estado acá en el mes de agosto, pese a todos los problemas que hemos tenido sociales en agosto, él ha estado en Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y La Paz. Y por supuesto, gracias a ese trabajo incansable que él tiene, al gran conocimiento y sabiduría que tiene Isaac, se sienten fortalecidas las ramas, siempre hay miembros que se entusiasman ante las enseñanzas que nos llega a través de Isaac y pues deciden inscribirse en una o en otra rama. Mil gracias, evidentemente este es un tomo muy interesante y ya el título nos dice mucho, ¿no? Simbolismo arcaico universal y una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Realmente es algo muy importante para que podamos conocer, podamos trabajar sobre eso, meditar y bueno, podamos también de alguna manera tratar de difundir esta sabiduría milenaria que es la teosofía, ¿no? Mil gracias, Isaac, nuevamente. Gracias a todos los que nos acompañan y bueno, como tienen en el afiche, son 2 meses, los días jueves que vamos a estar a esta misma hora, en este mismo canal, si Dios lo permite. Gracias, Dorita, gracias, hermanos. Gracias, María Luisa. Guille. Muchas gracias. Empezaremos este evento para nosotros tan importante con nuestra invocación a la unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz a todos los seres. Gracias. No queda nada más de que invitar a nuestro querido Isaac.
Tuya es la sala, tuyo el micrófono. Muy bien. Pues buenas noches, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes en algunos lugares de América. Y quizá algunos buenos días, no lo sé, pero estamos iniciando este nuevo trabajo, se puede decir, o más bien este estudio, los días jueves, como ven ustedes en el cartel que se hizo. Tenemos solamente programado 2 meses, en parte porque tengo una salida a la convención anual en Adyar, en India, y yo sé que allá no es tan fácil la transmisión por la experiencia que he tenido en otros años. Entonces prefiero, y también asumiendo que es un mes de fiestas para muchos y que puede ser que salgan y no estén, entonces reanudaremos quizá para finales de enero. Yo regreso a mediados de enero y ya les enviaremos también la información para cuando seguimos con el estudio. Se les mandó también una guía, vamos a decir, de inicio, que espero también me retroalimenten por si quieren ustedes algunos cambios o sugieren cosas para mejorar. En términos generales, este es el horario que vamos a tener mientras no se cambie en España, y supongo que en algunos países de América, pero en España básicamente, y probablemente lo retrase. Entonces, en lugar de ser a las 9 de la noche, como es ahorita, va a ser a las 8, y para mí mucho mejor. Pues bien, vamos a iniciar el estudio del tomo 2 de la doctrina secreta, que como ven el título es Simbolismo Arcaico y Universal. La primera parte es muy accesible en términos generales, no estamos abordando todavía algunos de los símbolos importantes, pero es una introducción que hace la señora Blavatsky para entrar a este tema. Una de las recomendaciones que yo espero que me hagan, o los comentarios o sugerencias, es si el estudio lo hacemos todo como lo voy a hacer hoy, o sea, todo lo presento y al final las preguntas, o ustedes quieren que después de cierto periodo yo detenga y someta al público o los asistentes, si hay preguntas, para después proseguir con el estudio. Eso lo hacíamos en una etapa en el estudio de los lunes, pero lo hemos suprimido de momento, y ahorita quiero ver aquí, para la siguiente sesión, qué me recomienda. Lo hablamos quizá al final de este trabajo. Yo trataré de, pues más o menos, estar 1 hora máximo para no quitar el tiempo a todos, y después unos minutos para algunas preguntas que pueda haber. Bien, vamos a iniciar. El estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas de cualquier nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones del Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de la que en estas líneas se escribe. Aquí la señora Blavatsky habla pues de que ella ha estado interesada, involucrada en el estudio y significado de las tradiciones, leyendas, mitos, sobre todo, de diferentes lugares del mundo, y eso lo podemos más valorar cuando estudiamos la doctrina secreta y otras obras de ella, que hace referencias a diferentes tradiciones, no solamente con el objeto de afirmar una verdad de la tradición oculta, sino para mostrarnos que todos los pueblos, de alguna manera, como dice la doctrina oculta, en un momento dado hablaron el mismo idioma hace probablemente millones de años, cuando la raza lemur empezó a moverse y a desarrollarse, y los grupos que sostenían y cuidaban la enseñanza oculta la empezaron a conservar y también a transmitir para aquellos estudiantes que lo merecían. Creo que nadie ha escapado desde que somos pequeños de estas leyendas y mitos, que puede ser que en algún momento los hayamos considerado fantasías, pero que
como lo han demostrado muchos investigadores, arqueólogos, antropólogos, muchos de estos mitos tienen grandes verdades. Y yo oí una vez a este gran mitólogo que compuso las diferentes, hizo un acumulado de mitos y transmisiones de diferentes pueblos en el mundo. El autor por ejemplo, Las Máscaras de Dios, es una de sus obras importantes, y después sí sacó en 4 o 5 volúmenes la mitología de todos los pueblos hasta donde él pudo alcanzar. Ahorita me escapa su nombre, pero en realidad la importancia de este personaje en su declaración que nos dice, el mito era la manera y la forma a veces de transmitir la historia del pasado. Ella es de alguna forma, como dice la señora Blavatsky, ella es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo han sido en un tiempo alguna pura ficción, sino que cada una de las semejantes narraciones encierran verdades históricas. Yo puedo ponerles un ejemplo, ¿no? La historia, leyenda, mito, narración de Homero, de la Ilíada y de la Odisea. Interesante esta obra, que se consideraba pues una ficción de este escritor griego, y que pues contiene una guerra entre los griegos y el gran, vamos a decir, ese gran pueblo que estuvo vamos a decir, en las costas de Turquía, ¿no? Y que de alguna forma contribuyó a hacer una gran oposición, se puede decir, a los griegos en el comercio. Lo que hace Homero es hacer una narración de los aqueos o griegos que acuden a Troya, a esta batalla, a tratar por supuesto, de rescatar a una mujer que había sido secuestrada por Paris, uno de los hijos del rey de Troya. En eso va más o menos el mito, o la historia novelada, porque aparecen dioses. Por un lado apoya Apolo a los troyanos, por otro lado Atenea está con los griegos, etcétera, etcétera. Esta leyenda histórica o mito, le quieran llamar, fue analizada por un famoso arqueólogo en el siglo XIX, apellidado Schliemann, un alemán. Y él leyó la obra y vio que la ciudad de Troya la ubicaban en la costa turca, en ciertas zonas. Y le latió que podría ser algo real esa descripción, porque daba cierta orientación. Y fue a Turquía, era un sujeto que tenía recursos para poder hacer excavaciones, y como nos dice la historia, descubrió el tesoro. Él lo atribuía al tesoro de los troyanos, del rey de Troya, pero en realidad Schliemann, en ese momento y en época romántica en la que se encontraba, pues asignó a ese rey el tesoro que encontraron, incluso se exhibió y hay un museo que lo tiene, pero en realidad ha habido varias Troyas, por lo menos esa fue la visita que le hicimos hace un año, y probablemente en algunas de las 5, 7 o 8 Troyas que han existido en el mismo lugar, ese tesoro pertenecería a una época. Lo que sí está es el muro original, aparentemente, de la época de la guerra entre los aqueos y los troyanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que por mucho que haya sido acusado Homero de fantasioso y que haya escrito algo, un cuento para entretener,
pues sucedió que no lo era. Había una combinación de un evento que ocurrió con una serie de eventos fantásticos como eran los dioses en el proceso de apoyo a esta guerra. Había unos héroes, transcurre la leyenda y la historia de una manera muy interesante, tanto que aún después de estos, creo que de 1800, pues después de 3.800 años, 3.500 años, nos sigue atrayendo esta leyenda. Entonces, eso es una muestra, si podemos decirlo así, un ejemplo de que muchos de los mitos que asumimos que son historias, que son fantasías creadas por los pueblos alrededor de algún héroe, de alguna imagen religiosa, pues sucede que puede que mucho de lo que se diga o una gran parte de lo que se diga sea real. Entonces, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo ha sido en el tiempo alguno pura ficción. O sea, Blavatsky dice, no todo es ficción, sino que en cada una de las semejantes narraciones se encierra la de un verdadero evento histórico. Este punto es interesante que lo analicemos porque la obra va a tratar, el segundo tomo, va a tratar de este aspecto. En esto difiere, por supuesto, la autora de aquellos mitólogos que por grande que sea su reputación, que no ven en cada mito más que la confirmación de la tendencia supersticiosa de los antiguos y que creen que toda la mitología ha tenido su, vamos a decirlo así, su digamos, su existencia que se basan en fantasías, etcétera, etcétera. Ella hace una crítica a los mitólogos de su época, probablemente antropólogos o algunos que hacían, se burlaban, se discutían, cuando escribían algún estudio sobre la mitología de alguno de los pueblos, alguna narración fantástica, siempre hacían afirmaciones de supersticiones de estos antiguos pueblos que no sabían lo que estaban poniendo, que eran nomás para atraer al pueblo, a la gente y que alrededor de un tema estuvieran girando y basaran vamos a decir, su realización de ese tema como parte de unificación de ese pueblo, si era utilizado como la religión. Por ejemplo, el caso del mito de Egipto, de Osiris e Isis, Set, Neftis o Horus, todos los personajes más importantes de este gran mito o de esta gran historia mítica. Tiene muchos elementos, algunos atestiguan, algunas corrientes, que estos personajes existieron y después fueron divinizados y llevados a un elemento divino al grado que nos parece fantástica su existencia. Pero Blavatsky se centra y en muchos sentidos centra su crítica en aquellos que acusan de superstición a todos los personajes, a todos los mitos de los pueblos antiguos. Es superstición. Me parece que se equivocan la mayor parte de los que hacen esa crítica. Ahora ha habido cambios. Esto lo hace en su época. Y esos cambios son para mejor, para beneficio, para tratar de penetrar más en la mentalidad de esos pueblos. Fíjense que yo he estado estudiando unas obras de Egipto y la mentalidad, el estado de conciencia de la gente que se movía en aquella época. Y se puede hay varios autores muy buenos que tratan sobre estos temas. Y uno puede entender cómo era posible que esa gran cantidad de mano de obra que necesitaban los faraones para construir sus ciudades, sus pirámides y sus templos, no viniera sino del mismo pueblo que por devoción, por entrega, por esa visión divina que encontraban en sus reyes, se entregaran a esa labor cuando la siembra había sido cortada, ya se había sido recogida.
Hay pruebas de que no se esclavizaba a la gente para hacer este trabajo y que en muchos casos, no quiere decir que no hubo esclavos en otras épocas, pero el pueblo acudía fervoroso a apoyar a los faraones y a los príncipes de aquellas las diferentes desde el imperio antiguo, el medio y el nuevo, y incluso en la decadencia y en la etapa tolemaica. Siempre hubo esa devoción, pero es que era la mentalidad que ahora no tenemos, porque ha habido cambios, ha habido una evolución, una manera de ver el mundo. Y eso es lo que nos hace diferentes para tratar de entenderlos. Podemos hacer una crítica, pero no tenemos que poner realmente en su época y en su momento para poder entender. A semejantes pensadores superficiales, dice Blavatsky, les ha puesto admirablemente en el lugar que les corresponde el poeta y egiptólogo Mr. Gerard Massey en una conferencia sobre luniolatría antigua y moderna. Este señor Massey es un señor famoso en Egipto en la época de Blavatsky. Incluso Egipto, Blavatsky estuvo en el Cairo y visitó las pirámides y entró en relación muy cercana con el señor Massey. El señor Massey estuvo responsable de un museo, el museo anterior al Museo del Cairo, que está ahorita, ni siquiera el nuevo, el viejo. Pues antes de ese había un museo muy pequeño, bueno, más pequeño que ese, y el señor Massey era el responsable. Y él dice lo siguiente: su crítica acerada es digna de reproducirse en esta parte de nuestra obra, por ser eco fiel de nuestros propios sentimientos, dice la señora Blavatsky, tan abiertamente expresados desde 1875, cuando escribimos Isis sin velo. Durante los últimos 30 años, y aquí viene uno de los personajes que la señora Blavatsky que no simpatizaba, porque criticaba, a veces se le asumía que Max Müller, el gran mitólogo o arqueólogo, sí, era un estudioso de los mitos, de los pueblos, un historiador, una combinación, antropólogo. Max Müller, un alemán en su momento muy famoso, ha estado enseñando en sus libros y discursos en el Times, en el periódico Saturday Review y en varias revistas, desde la tribuna de la Royal Institution, en el púlpito de la abadía de Westminster y en sus cátedras de Oxford, que la mitología es una enfermedad del lenguaje y que el antiguo simbolismo es resultado de algo parecido a una aberración mental primitiva. Es lo que decía el señor, uno de los mejores, o más bien uno de los principales autores, investigadores de su época, hacía estos comentarios. Por supuesto, la influencia de las tradiciones en Occidente, en que todo lo antiguo era de primitivos y que lo único bueno era lo último, lo moderno, lo que estaba recientemente desarrollado en Occidente durante el Renacimiento, la etapa enciclopédica, la revolución industrial, que estaban más o menos en aquella época, era lo válido. Lo anterior, es más, asumían todavía que el hombre había sido creado 6,000 años antes de Cristo. Más para que vean ustedes. Allí a un clérigo se le ocurrió dar esa fecha. 6,000 años, madre mía. Cuando empezaron a aparecer los vestigios de animales antidiluvianos, etcétera, pues empezaron a callar las voces de toda esta cantidad de científicos que lamentablemente puedo decirles estaban en pañales, si no es que estaban empezando. Max Müller era muy bueno y investigaba muy bien y tiene estudios muy valiosos, se puede decir, pero tenía prejuicios y esos prejuicios a veces son limitaciones que nos impiden conocer la verdad o por lo menos acercarnos a esa relativa verdad. El origen y el significado de la mitología ha sido totalmente equivocado por estos traficantes en mitos solares. Sí, porque casi todo lo atestiguan que sean mitos solares. Eso Max Müller lo tiene y lo tienen otros autores.
La mitología era un modo primitivo de objetivar el pensamiento primitivo, que es lo que quiero transmitir. Era un modo primitivo de ser objetivos para ese pensamiento de los individuos primitivos. Estaba fundada en hechos naturales y todavía puede comprobarse en los fenómenos. O sea, era la manera de expresarse de aquella época. El mito cumplía una labor importante. Es más, todos tenemos un mito en nuestra vida. Eso ya es posterior, ¿no? Esto ya viene a cumplirse en la investigación que se ha hecho a través del... O sea, los pueblos tienen un mito, como los individuos tienen el suyo personal. ¿Sí? El sentido y propósito que su vida va a llevar en esta estancia, en este plano material. Hay un mito. Casi siempre el mito corresponde a la parte espiritual y el sentido y propósito corresponde a la personalidad. Eso lo hemos estado teniendo apenas en un taller, Pamplona. Por eso lo tengo más o menos fresco. Nada hay de insano ni de irracional en ella, cuando se la considera la luz de la evolución y cuando se comprende por completo su manera de expresarse por el lenguaje de los signos. Es hora de que todo ha caído. El hecho de que se pudieran descifrar los jeroglíficos egipcios y, y el lenguaje cuneiforme y de otros pueblos que se han descubierto maravillas en la literatura, en las historias, en los mitos, o sea, todo ese bagaje que los últimos años ha empezado a fluir. Antes estaba concentrado en un grupo de investigadores, no era tan público, al público le llegaba, porque no había ni la prensa, ni los medios como ahora los tenemos, ¿no? Que tenemos en la mano, ahí a San Google que nos dice de todo lo que querramos saber. Lo que quiero decirles que estaba muy constreñido a un público limitado, el conocimiento, y todavía los que lo manejaban, y no digo que todos, por favor, estaban llenos de prejuicios, sobre todo en el tema de los mitos antiguos de los pueblos anteriores al desarrollo de Occidente, sobre todo pues, Egipto, Grecia, Caldea, Siria, todos esos pueblos, China, Japón. Los ingleses, por ejemplo, trataron de borrar la tradición hindú en la India, alegando que eran supercherías y que lo único importante era la historia en Occidente. De ahí la función que tuvo tan importante Madame Blavatsky y el coronel Olcott al defender las tradiciones hindúes. O sea, ha habido un trabajo de la sociedad teosófica muy importante en diferentes lugares del mundo, aunque no fuera tan impactante, vamos a llamarlo así. La locura consiste en tomar la historia humana consiste en tomar el mito por la historia humana o por la revelación divina. Este comentario va más bien hacia asumir que el mito se está narrando la historia humana. Ahí sí, Madame Blavatsky dice que es un exceso pensar que así se maneja vamos a decir, la historia con la mezcla de dioses y eventos mágicos, etcétera. Es mucho más difícil. ¿Se acuerdan ustedes de Heródoto? De los padres de la historia, de griego que estuvo en Egipto y que narra, pues, por más que él trataba, Heródoto tiene muchas cosas muy buenas en sus obras, las descripciones que hace. Quizá gracias a él se conservan cosas que se hubieran perdido. Pero no puede dejar que caer en la opinión personal, en la fantasía, en algunos casos que lo han cuestionado. Pero es inevitable que los mitos en diferentes etapas del desarrollo de la humanidad reciban, influencia de los narradores, que a veces pueden cambiar mucho de lo que ocurrió, agregando la intervención de dioses o bendiciendo al héroe en el mito. Entonces, estos elementos son importantes. La mitología es el depósito de la ciencia más antigua del hombre, afirmación importante.
Y lo que principalmente nos interesa es lo siguiente: cuando sea de nuevo interpretada correctamente, está destinada a ocasionar la muerte de aquellas falsas teologías a que, sin saberlo, han dado vida. Aquí la señora Blavatsky dice, vamos a decirlo así, cierto, hay mitos que no es el caso. Yo siempre he estado en la discusión del tema de las teologías, de las religiones. La mayor parte de los personajes que fundaron, o que de ellos se fundaron religiones, sea el Maestro Jesús, sea Mahoma, sea Moisés, vamos a pensar en él, pero ahí hay una serie de otras intervenciones, ¿no? En la teología hebrea. Pero si nos vamos a la India, pues ahí están algunos personajes de los que se elaboraron, pues incluso libros sagrados, como el Bhagavad Gita, o los Upanishads, que se les atribuye a una serie de videntes, investigadores de muchísimos, a través de muchísimos siglos o miles de años, que fueron transcribiendo muchas de las obras sabias y del conocimiento que desarrollaron. Lo mismo puede pasar con las tradiciones budistas, no solo en Tíbet, sino en Asia, donde fueron influidas por diferentes escuelas como el Shan en China o el Zen en Japón. O sea, ¿qué podemos decir de todas estas formas de transmisión de la actividad humana en el pasado? Todo es fantasía. Vamos a poner un ejemplo: los mitos de Eleusis, o los misterios de Eleusis, diría, perdón, corrijo. Si ustedes analizan, estos misterios fueron practicados más o menos 2000 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, vamos a poner, y con un gran éxito, tanto que dejaron de practicarse, creo que en el 200 después de Cristo, una cosa así, o 300, cuando ya los romanos empezaban a la decadencia. Grandes figuras participaron en estos misterios, incluyendo Platón y otros personajes del mundo, no solamente histórico, filosófico, gobernantes asistían a estos misterios y atestiguaban de alguna forma que los dioses bajaban en el momento de la epopeia, que así se llamaba el momento más sagrado. Todos son mentirosos, todos ocultaron, todos dijeron cosas que no son verdad. Difícilmente podemos hacer una afirmación de esa manera. La importancia del mito, como dice ahí este segundo párrafo: la mitología es el depósito de la ciencia más antigua del hombre. Y lo que principalmente nos interesa es lo siguiente: cuando sea de nuevo interpretada correctamente, está destinada a ocasionar la muerte de aquellas falsas teologías a que sin saberlo han dado hoy. Es complejo el tema de las teologías, religiones, etc. Siempre insisto, la religión tiene la función de ser un medio para la expresión de lo divino en el ser humano, la que sea, incluso las más primitivas, las que están todavía en etapas antiguas, se puede decir, ¿no? En África. Si expresa ese sentir espiritual del individuo, tiene valor para ese grupo, a pesar de ser, para a nuestros ojos, pues un vestigio primitivo que se arrastra, llena de magia y de superchería. Bueno, pues sirve para la expresión y es válida entonces. En la fraseología moderna se dice algunas veces que una afirmación es mítica en proporción de su falsedad. Pues sí, es un mito, ¿no? Como una crítica, lo usan como crítica, como desprecio a una afirmación. Pero la antigua mitología no era un sistema o modo de falsificación en ese sentido. Aquí lo digo.
lo desdice la señora Blavatsky. Sus fábulas eran medios de comunicar hechos, no eran ni falsificaciones ni ficciones. No es tan difícil o tan fácil desentrañar. Si ustedes buscan los mitos de todos los pueblos, pues vamos a ver que a los héroes de esos mitos, pues les agregaron más, siempre, los seguidores. O pusieron ciertas experiencias que no venían, pero para que fueran importantes y ante el público llamara la atención. No podemos negar que eso pudo haber ocurrido, pero sí defender la posición que la señora Blavatsky tiene, como era una forma de transmisión histórica, como dice la anterior, ¿no? Una ciencia más antigua del hombre, el depósito de la ciencia más antigua del hombre y lo que principalmente nos interesa, como ya lo comenté. En otras palabras, cuando oigamos, eso es un mito, ¿no? Cuidado, es bueno que ustedes tengan en cuenta que mito no significa una falsedad, al contrario. Puede haber mucha riqueza con figuras fantásticas que rodean esa declaración. Por ejemplo, yo aquí pongo un ejemplo. Cuando los egipcios representaban a la luna como un gato, ¿se acuerdan? Ellos, Bastet, la diosa de la luna, la diosa gato, no eran tan ignorantes que supiese que la luna era un gato, por supuesto, aquí da a entender eso la base. Ni veían en su extraviada fantasía parecido alguno de la luna con un gato, tampoco. Ni tampoco eran mitogato, mera expansión de la metáfora verbal, ni tenían ellos intención de crear embrollos y enigmas. En otras palabras, los egipcios no relacionaron el gato con la luna solamente por la idea de crear embrollos o de guardar claves, etc. Habían observado simplemente que el gato vela en la oscuridad y que sus ojos aumentaban y se hacían más luminosos por la noche, como la luna. La luna vela en la oscuridad y sus ojos y ella y el gato se hacen más grandes, la observan, brilla más la luna por el reflejo del sol. Entonces, un ejemplo que puede que ayude más es lo del escarabajo. El escarabajo pelotero, ustedes saben que existe este tipo de escarabajo, es más o menos grande, y en Egipto hay muchos. Es una de las variedades de escarabajo que existe. El escarabajo pelotero todo el año se mueve hacia atrás haciendo una bola de estiércol, de basura, de suciedad. Va creciendo durante todo el año. Y ya para finales del año, antes del invierno, el escarabajo se mete dentro de esa bola y pasa esa etapa y en la primavera sale el escarabajo, pero tiene alas y sale volando. Los egipcios lo observaron y lo compararon con esa metamorfosis que el ser humano, cuando se redime y se transforma, también le salen alas divinas, se asciende, se eleva a niveles de conciencia superiores al nivel común del ser humano. Entonces, estas comparaciones nos pueden ayudar a entender los significados de esta simbología que fue usada por los egipcios. Déjenme acabar de expresar. La luna era durante la noche el vidente en los cielos, ¿no? Porque vigila, observa, y el gato era su equivalente en la tierra. Y así el gato doméstico fue adoptado como un signo natural y representativo, como una pintura viviente de la orbe lunar. El nombre del gato es Mau, en egipcio, que significa vidente de Mau ver. Mau es el nombre egipcio del gato. Y se parece mucho a los maullidos que hace, ¿no? Mau, que le puso algo parecido. Y Mao también la palabra significa ver, egipcio antiguo. Esta es una exposición muy correcta de los mitos lunares bajo su aspecto astronómico.
Sin embargo, la selenografía es la menos esotérica de las divisiones de la simbología lunar. O sea, la selenografía es una forma de estudio semi-esotérico de las divisiones de la simbología de la luna. La luna está íntimamente relacionada con la Tierra, como se ha demostrado en las estancias, y está más directamente relacionada con todos los misterios de nuestro globo, que es el mismo Venus Lucifer, hermano oculto y alter ego de la Tierra. Aquí hay una simbología riquísima. ¿Saben ustedes que Lucifer fue uno de esos seres, el más elevado, el más bello, el más importante, cuando fue emanado en la primera creación? Ha habido dos creaciones, de acuerdo a los Upanishads. La creación de la luz y esta que es la creación de la oscuridad. Lamentablemente así se le considera. En la primera creación fueron emanados, pues se puede decir, los seres que gobiernan a los 7 planetas sagrados. El Sol, Lucifer estaba entre ellos. Y en la segunda creación ya ocuparon sus lugares. Bueno, en este universo todo es dual. Lucifer por un lado y Satán por el otro. La dualidad de Lucifer es Satanás. Y ya entenderemos los dos aspectos por los que se mueve esta energía. El mundo material es gobernado por Lucifer. Todo el universo material. Más de lo que se imaginan los seres humanos. Él no perdió ninguna pelea, ni fue expulsado del cielo, ni nada por el estilo. Ahí las tradiciones antiguas y las religiosas trataron de poner un velo para ocultar las grandes verdades. Él sigue siendo el que gobierna y regentea todo el universo material, a pesar de que haya seres superiores, jerarquías de todo tipo. Si es material, él tiene que ver principalmente. Entonces, vuelvo a leer este párrafo que tiene muchas derivaciones. La luna está íntimamente relacionada con la Tierra. De acuerdo a la tradición oculta, recuerdan que la luna es más vieja que la Tierra y que la Tierra es hija de la luna. Cosa que ahora, con las rocas que han traído de la luna y que han estado investigando hace varios años, pues no encuentran manera de explicar por qué la composición de la luna, de las rocas, y la antigüedad es la misma. Arreglo. Si no es la misma, casi la misma edad. O sea, estamos en ciernes de ajustar ciertas declaraciones científicas. Como se ha mostrado en las estancias, y es más directamente relacionada con todos los misterios de nuestro globo. La luna está relacionada con los misterios de nuestro globo, que el mismo Venus Lucifer, hermano oculto y alter ego de la Tierra. Acuérdense que Lucifer, el lucero de la mañana de Venus. Venus es nuestro hermano gemelo y él gobierna, se dice en la tradición oculta, las jerarquías venusinas, los seres divinos de Venus, tienen que ver con la evolución de la Tierra y su gobernabilidad. La Tierra es un planeta, no es planeta sagrado, es un planeta joven. Venus es sagrado. O sea, toda esta derivación guardada en las relaciones de la luna y lo que dice acá la señora Blavatsky, la relación con Venus, Lucifer, etcétera, etcétera, trae consecuencias que vamos a ver en los siguientes capítulos que van a ir apareciendo. Hay un capítulo que es Deus, demonios inversos. Dios es el demonio invertido. Es un capítulo que tiene lo suyo. Está también
la creación de los dos universos. Lo vamos a ver con más detalle. Son capítulos muy interesantes de simbología, de las serpientes, de los árboles, etcétera, etcétera. Y los mitos nórdicos, los chinos, los japoneses. O sea, vamos a llenarnos de mitología en muchos sentidos. Yo voy a traer referencias muy buenas de este personaje que les menciono, este mitólogo importante norteamericano, ¿no? Que tiene una escuela muy, muy importante y que ha dejado literatura muy buena sobre los mitos. Las infatigables investigaciones de los mitólogos occidentales, especialmente de los alemanes, durante el último siglo y en el presente, han hecho ver a las personas libres de prejuicios, esto es muy importante, y por supuesto a los ocultistas, que sin el auxilio de la simbología, con sus 7 divisiones por completo desconocidas de los modernos, la simbología tiene 7 divisiones, ninguna escritura sagrada antigua puede ser comprendida correctamente. Yo he estado comentando, ¿no? Que ustedes ven aquí la escritura egipcia, la simbología de la escritura egipcia. Se puede leer la escritura porque Champollion, basándose en la piedra Rosetta y sus investigaciones, pues encontró la clave, porque la piedra Rosetta venía en 3 idiomas. Creo que en demótico, en jeroglífico griego, y jeroglíficos egipcios y en lenguaje griego de los Ptolomeos. Entonces pudieron comparar. Pero tiene un asunto que no se puede saber. No se saben las vocales para pronunciar las palabras. Yo puedo decir, puedo interpretar, por ejemplo, un cartucho o un pasaje. Ahí se lee de arriba para abajo, sí, se lee de arriba hacia abajo y hacia la izquierda, no hacia la derecha. Yo puedo interpretarlo y puedo decir esto significa templo, o un gran templo, por ejemplo. Pero ¿cómo se pronuncia la palabra? Eso no se sabe, porque no hay vocales. No se tienen las vocales para pronunciar. La clave está en que se conservaron ocultas, porque en la antigüedad mencionar, porque un jeroglífico, un significado con la clave de la vocal, podrían invocar esas fuerzas. O sea, la magia en la antigüedad era, pues, el sine qua non del desarrollo del pueblo egipcio, como de otros pueblos del Medio Oriente y del mundo antiguo. Entonces, esas claves que aquí se mencionan, por supuesto, la simbología es básica y necesitamos estudiarla. La doctrina secreta está llena de simbología. No se puede. Bien. Tenemos la simbología hebrea, o sea, la cábala. La simbología gnóstica, la nórdica, la china. Tenemos la simbología occidental, la griega, la de algunos pueblos de África también, de América, etc. ¿Cómo vamos a poder entenderla si no conocemos la simbología, los mitos, si no conocemos la simbología para interpretar esos mitos? En este estudio vamos a recabar información y vamos a tener como parte del mismo, yo agregaré algunas claves para la descifración. La verdad es que habla de la analogía para entender mucho el trabajo oculto, pero la simbología no puede ser apartada, la necesitamos abordar y vamos a trabajar también la psicología. Aquí tenemos a Manuel, que es excelente para eso también. Es un antropólogo que puede darnos en muchos momentos mucha luz en algunas claves necesarias para entender. La simbología debe ser estudiada en cada uno de sus aspectos, pues cada nación tiene su método, es lo que dice Blavatsky,
peculiar de expresión. En una palabra, ningún papiro egipcio, ninguna olla india, ningún ladrillo asirio, ni ningún manuscrito hebreo debe leerse y aceptarse literalmente. Vamos al tema de la literalidad. Ha sido nefasto. Desde el punto de vista religioso es nefasto interpretar literalmente los pasajes bíblicos. Sea la Biblia, sea el Corán, sea la literatura religiosa hebrea, o cualquier literatura de los pueblos, entre comillas, paganos, como les dicen, la hindú, la china, la budista, etcétera, al pie de la letra no se llega a ningún lugar. Debe ser interpretada a la luz de la simbología, utilizando también intuición, etcétera, etcétera. Esta pieza que he traído es la de un pergamino maya, que no tiene mucho, que se fue descifrada, las simbologías, si ven ustedes, los símbolos que tiene alrededor, parece ser un sacerdote haciendo un ritual por un investigador ruso, muy hábil. Él le dio la clave para poder entender a esta escritura tan especial que no se podía entender. Y aún a pesar de eso, hay muchas cosas que aún no se pueden descifrar por las diferentes épocas. También se tienen pocos, vamos a decir, pergaminos o escritura maya que haya quedado libre de no haber sido quemada en la época de los españoles cuando la conquistó. Bien, he deseado cumplir con la primera sesión hasta cierto punto en una hora ahorita, con el objeto de iniciar y ver qué ajustes vamos a hacer. Son bienvenidos y me gustaría, en caso que ahorita vamos a abrir los micrófonos, que nos pudieran dar sugerencias, recomendaciones para poder mejorar este estudio. El estudio está en ciernes, es el primer capítulo del segundo tomo de la doctrina oculta. No quise entrar a cosas más fuertes hasta a reiniciarlo bien poco a poco. Y por supuesto a que todo el público que se acerque a escuchar este estudio tenga acceso al conocimiento que vamos